Flycase Media presenta Cassettes y Smartphones. Cada episodio será un encuentro distinto entre profesionales del medio audiovisual de diferentes generaciones, opinando sobre los medios de comunicación y su experiencia. Un podcast sobre formación y comunicación con una pizca de humor. En este episodio la conductora será Alba Torrubia, actriz de doblaje y coordinadora de formación en Flycase Media. Hoy charlará con Carmen Gambín. Carmen, además de actriz y empresaria, ha dedicado gran parte de su vida profesional al doblaje de videojuegos, ya sea como actriz, productora o directora. Ha participado en títulos como Diablo, Half-Life, God of War, StarCraft, BioShock, WoW y un largo etcétera. Actualmente es audio producer en el estudio de doblaje de Madrid Perfect Sound. Bienvenidos al quinto episodio de Cassettes y Smartphones. Hoy tenemos aquí con nosotros a Carmen Gambín. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo. Yo también. Podemos decir que eres una pionera en el doblaje de videojuegos en España. ¿Recuerdas cuál fue el primer videojuego que doblaste? Pues sí que lo recuerdo porque, bueno, creo que es el único que recuerdo, porque soy un poco desastre con los nombres, pero sí que lo recuerdo porque fue el primero y se llamaba Pantera Rosa en Misión Peligrosa. Entonces, bueno, pues fue un juego que nos dio muchos dolores de cabeza porque era el primero y, bueno, el personaje de la Pantera era un personaje que todo el mundo conocíamos a la Pantera Rosa, pero no teníamos, o sea, en nuestra cabeza cada uno le ponía una voz, porque es verdad que era una animación que normalmente no tenía voz. Entonces tuvimos que hacer un casting tremendo de actores porque el cliente tampoco tenía muy claro si quería una voz adolescente, una voz pues un poco más madura, y lo tuvimos que grabar 2 veces con un actor adolescente y con un actor pues ya con una voz más madura, y la verdad es que nos costó muchísimo. Fue el primero con mucho cariño porque bueno, es un título que no se me va a olvidar nunca, pero fue complicadillo, muy complicadillo. Fueron muchas horas y muchas noches para poder entregar el proyecto bien. ¿Y tu primera producción de un videojuego? ¿Sabes qué pasa? Que es que yo desde que entré en los videojuegos siempre ha estado todo ligado. O sea, no puedo decirte, en este empecé a hacer la producción. Es que siempre he estado en producción y en dirección y como actriz de doblaje. Entonces, el primero, pues la Pantera Rosa. Qué guay, qué guay. Pues cuéntanos, ¿en qué ha cambiado la producción de un videojuego de la década de los 90 a los que se hacen hoy en día? Madre mía, en todo. O sea, ha cambiado en todo. Aparte de, bueno, que la tecnología ha ido evolucionando y tal, pues es que cuando nosotros empezamos con los videojuegos, realmente no estábamos formados, o sea, todos veníamos del sector del doblaje. Entonces, las producciones como tal, pues nos basábamos en lo que eran pues las películas, las series, donde tú tienes un soporte desde el principio hasta el final, estás viendo cómo son los personajes, etcétera. ¿Qué pasa con los videojuegos? Que claro, no teníamos ni idea realmente cómo íbamos a hacer la producción, no estábamos especializados en ese sector y entonces nos fuimos especializando pues según íbamos haciendo productos y con los errores que cometíamos, que eran muchísimos errores. Claro. Entonces, claro, ahora ya sí, ahora hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque de entrada se puede estudiar, ¿vale? Tú puedes especializarte en localización de videojuegos. Ahora hay departamentos diferentes para todas las fases de un videojuego. Cuando yo empecé, todos hacíamos de todo, o sea, producción, dirección, limpiábamos archivos, porque no estábamos, no sabíamos cómo organizar el proyecto en sí. Y bueno, pues aparte de que cambia la información que nos llega ahora de las desarrolladoras, ahora te dan información. En su momento, pues recibíamos CDs, porque así es como nos mandaban el material, y a lo mejor, hombre, si el videojuego era muy grande, pues imagínate, a lo mejor teníamos 20, 25 CDs con un montón de archivos, un guión
y era toda la información que teníamos. Sí que a lo mejor nos decían, pues es de aventuras. Y bueno, pues con el guión ibas cotejando los archivos que nos habían mandado para ir separando, para ir escuchando los personajes y hacer un reparto que más o menos estuviera correcto. O sea que ha cambiado muchísimo. Tampoco teníamos, los videojuegos no venían con tantas cinemáticas como vienen ahora, que son increíbles, que no tienen que envidiar nada a una producción de cine. Las animaciones son películas, entonces no teníamos, y la información que nos llegaba era mínima. Has participado en proyectos de doblaje de videojuegos en todos sus ámbitos, desde la producción, la dirección y la interpretación. ¿Qué es lo que más te gusta, Carmen? Pues ¿sabes qué pasa? Que no puedo decírtelo, porque me encantan las tres cosas. Y he tenido, es verdad, es que me encantan. O sea, he tenido la gran suerte que desde que me metí en este mundillo, he trabajado en las tres. Y ahora que estoy en otro estudio, en Perfect Sound, también tengo la suerte de poder hacer las tres, me desarrollo en las tres. Entonces, nunca he tenido que elegir, me quedo con esto, porque hago producción, hago dirección. Y lo que menos hago ahora es hacer personajes grandes o protagonistas en doblaje o en videojuegos, pero siempre que llevo una producción, siempre me pongo algún personajillo, porque bueno, siempre está la cosita de seguir delante del micrófono y seguir interpretando. Entonces tengo esa suerte, no tengo que elegir. Entonces me quedo con las tres. Reconozco que la producción me gusta organizar, si me ve ahí, que me gusta organizar, pero me quedo con las tres, no voy a elegir. Espero que no tenga que elegir durante el tiempo que me quede todavía. ¡Qué bien! De todos los personajes que has interpretado en videojuegos, algunos míticos como Mayith, Canto Sombrío de Warcraft, o Sarah Kerrigan en StarCraft, ¿cuál es el que más te ha costado? A ver, está claro que el que más me costó fue Kerrigan, pero me costó, bueno, sí que es verdad, porque los dos, el registro es un poco parecido, ¿vale? Los personajes son villanas y bueno, son de mucho carácter y siempre tiro pues de rajar un poco la voz. El que más me cuesta, o el que más me costó en su momento, fue Kerrigan, pero porque era un personaje de muchísimas horas en sala y es muy cansado. Si tuviera que hacer ahora ese personaje, sería igual de cansado, pero en muchos más días. Cuando se hacía ese personaje, yo me podía meter en sala y estábamos pues la jornada completa, a lo mejor 5 o 6 horas dando al personaje. Ahora eso ya no es así. Es verdad que ahora cuando tú coges el protagonista de un videojuego que tú sabes que van a ser muchísimas horas de grabación, el actor en sala está 2, 3 horas, con lo cual no es tan cansado. Entonces yo creo que ahora mismo me cansaría, pero lo llevaría de otra manera, porque estar 3 horas en sala pues es como que te da tiempo a recuperarte para el día siguiente, poder seguir haciendo otros tipos de trabajo y no es tan cansado como antes, que es verdad que nos metíamos y a saco hasta que terminásemos el personaje. Entonces, claro, sí que es cansado por eso. Aunque el videojuego, reconozco que cuando tienes un protagonista es muchísimo más cansado que hacer un personaje de una película. Porque estás, o sea, no tienes descansos. Estás ahí delante del micrófono, archivo. A piñón. Sí, y cansa. Pero bueno, también es verdad que puedes meter ahí un poquito más de creatividad en el personaje y juegas de otra manera que en una película que te tienes que ir a la interpretación del actor, imitar al actor que estás doblando. Muy bien. Y además de videojuegos, también sabemos que produces y diriges doblajes de series y películas. ¿En qué se diferencia una producción y la dirección de un videojuego al de una serie o una película? Pues de entrada se diferencia en una película, en una serie, tú ves desde el principio hasta el final qué va a pasar, ves la evolución de los personajes, ves la cara de esos personajes y es muy fácil el decir, pues este personaje lo va a hacer tal actor, tal otro, y en un videojuego no es así. Cuando tú haces la producción de una película,
también tienes un tiempo estimado que sabes cuánto vas a tardar. Desde que te llega el material, incluyendo traducción, adaptación y todo, dices, bueno, 4 o 5 semanas esta película. En un videojuego nunca sabes cuándo vas a acabar, Claro. porque de entrada no te llega todo el material de golpe. Muchas veces estás haciendo el videojuego y a la vez todavía estamos trabajando en paralelo, los desarrolladores y nosotros. Entonces, a lo mejor te está llegando información de un personaje, pero que no es ni siquiera el principio. A lo mejor estás en la mitad. Es mucho más complicado. Después, un videojuego grande puede tener 400 personajes que tú tienes que repartir a lo mejor en 150 actores. Tienes que tener muchísimo cuidado, que un actor siempre te va a hacer varios personajes, pero que esos personajes, cuando se empiece a jugar, no coincida que él se habla y se contesta. Claro. Entonces, claro, la producción es, pues si el videojuego dura 6, 7 meses, producción está ahí todo, bueno, producción o el PM está desde el principio hasta el final, porque todo va cambiando. O sea, como no tienes la información desde el principio, pues es que no sabes lo que te vas a encontrar. Luego, estudiarte para una dirección, un videojuego, son muchísimas horas. Ahora sí que nos mandan unas vídeos que son, bueno, unos PDFs con toda la información, que a lo mejor son 100 páginas. Claro, tienes que estudiar, saber si haces referencia a películas, si no has visto esas películas. A mí me gusta ver las películas para ver un poco cómo quieren que se lleven los personajes principales. Son muchas, muchas horas. Es maravilloso cuando ves el resultado, que dices, ¡ah, lo hemos conseguido! Pero para mí es mucho más complicado la producción y la dirección de un videojuego grande, ¿vale? Cuando hablamos de un videojuego, pues es un videojuego AAA. Cuando hay videojuegos de estos pequeñitos que tienen poquitos personajes y pocos archivos, es verdad que va muy rápido. Pero claro, no tiene nada que ver con doblaje de películas, porque tenemos el soporte que es principio-final y lo vemos todo desde el principio. Para un director eso es mucho más fácil. Pues te has contestado solita, porque la pregunta era qué era lo que más te resulta complicado. Y, ay, pobre, te he quitado una pregunta. Claro, sí, pero perfecto, porque nos has completado la respuesta. La enseñanza también forma parte de tu carrera profesional desde tus inicios. Desde tu perspectiva como formadora de actores, ahora te vamos a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué crees que es más importante en un actor a la hora de enfrentarse al doblaje de un videojuego? Pues bueno, cuando te enfrentas ya, porque ya has salido, ya te has preparado, creo que lo más importante es tener un control total de tu voz, porque son muchas horas en sala. Saber transmitir todo tipo de emociones, porque en un videojuego no tienes esa imagen, entonces tú tienes que ser muy, muy rápido. Tener una buena dicción es muy importante. Y luego viene la sincronía. En los videojuegos es verdad que también tienes que tener mucho ritmo, porque vamos muy rápidos, y por eso digo lo del control de voz, para que no te dañes, y sobre todo saber transmitir, pues eso, todo tipo de emociones que tú escuches y dices, así pongo la voz, pum, así, tal, porque si tienes que estar ahí buscando, en un videojuego no tienes tiempo, vamos muy rápido. Y para mí eso es la base del actor en el videojuego. Muy bien. ¿Y qué es lo que aconsejarías a la gente que se quiere dedicar exactamente al doblaje de videojuegos? Bueno, es que yo no lo separaría, ¿sabes? O sea, yo creo que el actor que se quiera dedicar al doblaje, ¿vale? Eso es un apartado, está doblaje de películas, pero son técnicas. Lo primero es prepararte como actor y después está la técnica. Y la técnica del videojuego, una vez que tú eres actor, pues efectivamente la tienes que aprender, igual que tienes que aprender la técnica del doblaje, que en total es la sincronía, pero es que es lo mismo. Entonces es prepararse, estudiar muchísimo y intentar no correr, porque muchas veces, sobre todo yo que estoy en el estudio, pues la gente dice, ay, he hecho un cursito pequeñito y tal y quiero hacer una prueba. No, es un error, porque si no estás preparado para hacer la prueba, estás perdiendo una oportunidad.
Es verdad que hay grandes profesionales, en el doblaje hay un nivel muy, muy, muy alto. Entonces, cuando a ti tienes esa oportunidad de hacer una prueba, tienes que ir muy bien preparado, porque tienes que destacar en esa prueba. Claro. El director que te hace la prueba tiene que decir, uy, hay algo ahí que me gusta, entonces no vale el fallo. Claro. No, tienes que estar preparado. Y muchas veces, bueno, los chavales, la gente que estudia dice, va, en un cursito de un mes me voy a hacer. No, está muy bien para hacer esos cursitos para saber si realmente te quieres dedicar a ello y saber qué es lo que hay. Pero después te tienes que preparar y tienes que estar tu tiempo para que cuando vayas a hacer esa prueba, pues ese director que te está escuchando diga, le quiero. Toma. Porque destaca en algo. Y no correr, que siempre es como, venga, vamos, ya, he hecho un mesecito y ya me voy. No. Y sobre todo que, joder, que es que el nivel que tenemos es muy alto. Hay hueco, yo siempre lo digo. Cuando el actor que viene es bueno y tú ves que hay algo ahí que dices, es fresquito, pero sobre todo interpreta, evidentemente, claro que va a doblar. O sea, sí que va a trabajar. Pero tiene que ser eso, o sea, no puedes venir, bueno, todavía le queda, perdiste una oportunidad. Y no estamos para perder oportunidades. Tenemos que estar ahí y destacar. A por todas. A por todas, sí. Carmen, tenemos mucha curiosidad porque nos cuentes cómo es el acceso de los castings del doblaje a videojuegos. Vale, pues mira, hay 2 tipos de casting, dependiendo del proyecto que nos pide el cliente. Uno es el casting de base de datos, ¿vale? Que nosotros tenemos un banco de voz y sí que es verdad que nosotros aquí en el estudio también hay días que convocamos un casting para los actores donde tenemos pues archivos de diferentes personajes, pues como por ejemplo un villano, soldados, mercenarios, y los vamos y cada actor va haciendo esos archivos para saber qué tipo de registros tiene, ¿vale? Entonces, cuando el cliente nos dice, no, en este videojuego quiero un casting de base de datos, pues escuchas la voz de los personajes y vas diciendo, bueno, pues le voy a poner a le mandamos normalmente 3 voces diferentes por cada personaje. Y luego está el live casting. El cliente te dice, quiero casting específico de estos 4 o 5 personajes y quiero 3 voces por cada personaje. Te manda una serie de líneas y entonces se convoca al actor y cada actor lo va haciendo y se le manda al cliente y es el cliente el que elige. Ahora es verdad que los clientes no es como antes, que tienen acceso a casi todos los actores, porque si te vas a bancos de voces, claro, al banco de voces, ellos van escuchando y ya conocen a muchos actores y sí que muchas veces ellos nos dicen, pues mira, para este personaje me gustaría que fuese tal. Y luego eso sí que es verdad que para los personajes más pequeñitos, los malditos, como los llaman en doblaje, ¿no? Pues sí que ahí tenemos libertad y elegimos nosotros pues qué actores lo van a hacer. Pero normalmente para los juegos grandes se hace un casting específico para esos personajes. Muy interesante, muchas gracias. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Carmen, ha sido un verdadero placer estar aquí un rato charlando contigo. Si quieres decir algo más antes de despedir el episodio, el micrófono es todo tuyo. Pues agradeceros haberme invitado. Ha sido un placer estar contigo. Estaba nerviosa, pero poco a poco me he ido relajando. Nos hemos conocido entre cámaras, pero en breve, pero poquito falta ya. Nos vamos a conocer personalmente y nos vamos a ver en el taller de videojuegos en Valencia y ahí espero conocerte personalmente. Qué bien, muchas gracias. Pues aquí te esperamos en Flycase, Carmen. Nos vemos en el siguiente episodio de Casetes y Smartphones. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en YouTube, iVoox y Anchor para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestro Instagram, Facebook y Twitter, donde encontrarás las últimas novedades de nuestra oferta formativa.